Los 10 secretos del libro de los jubileos y por qué fue prohibido. Dios destruyó casi por completo a la humanidad con el diluvio, el castigo más extremo registrado en la Biblia. Pero, ¿qué fue tan grave para llevar a Dios a tomar esta decisión tan drástica? Génesis da pocos detalles, pero existe un libro antiguo que sí resuelve este misterio, el libro de los jubileos. Este libro ha sido mantenido durante 2000 años oculto en la Biblia ortodoxa de Etiopía y revela muchos secretos sorprendentes como la razón del diluvio o la función desconocida de los ángeles. Pero hay algo aún más sorprendente. Este libro asegura que la humanidad se ha guiado por el calendario incorrecto durante siglos y presenta un calendario solar supuestamente diseñado por Dios. Contiene 50 capítulos repletos de revelaciones impactantes y proporciona respuestas a enigmas no resueltos en la Biblia. Pero entonces, ¿por qué fue prohibido por la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Qué secretos tan controvertidos contiene? Era el año 200 a.C. y Judea vivía la agitada época macabea. Fue un periodo de notables conflictos religiosos y culturales. El libro de los jubileos fue escrito en esa difícil época. El libro contiene muchos secretos increíbles que veremos en este video, pero uno en especial provocó su prohibición, el supuesto calendario solar de Dios. Este calendario propone exactamente 364 días. El libro de los jubileos era inflexible. Este calendario provenía de Dios. Según sus páginas, un ángel lo reveló directamente a Moisés en el monte Sinaí. Un año de 364 días se divide en 52 semanas exactas y sobre todo, este orden divino hacía que las fiestas sagradas siempre cayeran en el mismo día de la semana. Sin embargo, los líderes religiosos tomaron esto como una gran amenaza. La razón es que el Templo de Jerusalén usaba un sistema lunar para fijar las festividades y el culto. Esta confrontación directa con la autoridad religiosa tuvo consecuencias. A partir de ese momento, Jubileos fue prohibido y sus copias destruidas. Sus ideas circularon en grupos más cerrados, casi en la sombra. De hecho, para la corriente principal del judaísmo y más tarde del cristianismo, el libro permaneció desconocido o deliberadamente ignorado durante siglos. Pero 2000 años más tarde se descubrió en un hallazgo arqueológico el libro de los jubileos. Por sorpresa, a mediados del siglo XX, unos pastores beduinos hicieron un descubrimiento asombroso. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, encontraron antiguas vasijas con rollos. Este hallazgo desencadenó intensas expediciones arqueológicas. De allí emergieron los legendarios rollos del Mar Muerto. Su importancia fue monumental. Ofrecían los manuscritos bíblicos más antiguos jamás conocidos, una ventana directa al judaísmo de hace 2000 años. Entre estos tesoros, para sorpresa de muchos, estaban fragmentos de jubileos en su hebreo original. Este increíble hallazgo confirmó la antigüedad del libro y provocó que eruditos lo estudiaran cuidadosamente. Sin embargo, la razón por la cual podemos leer el texto completo de Jubileos se debe a una historia aún más particular. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo incluyó en su canon bíblico. De hecho, lo consideraron un texto sagrado. Durante siglos, gran parte del mundo intentaba estandarizar los textos canónicos y esto provocó que se excluyeran libros como Jubileos, pero Etiopía mantuvo una notable independencia. Su antigua tradición cristiana y su aislamiento geográfico la protegieron de muchas de las presiones de otros países que buscaban unificar el cristianismo. Así, su canon antiguo pudo persistir, guardando Jubileos íntegramente. El libro de los jubileos se presenta de forma particular. No se describe como un texto escrito por hombres. Al contrario, afirma ser una revelación. Un ángel muy específico, el ángel de la presencia, dice el texto, dictó su contenido a Moisés. Este encuentro especial ocurrió en el monte Sinaí. Sucedió durante los 40 días que Moisés estuvo allí. Esta revelación tiene una estructura clara. El libro se divide en 50 capítulos. Mide el tiempo de una forma única, en ciclos de 49 años. Estos periodos son los jubileos que dan nombre al libro. Este sistema buscaba ser muy exacto. De hecho, estaba íntimamente ligado a un año solar de 364. Esto era clave para sus autores. Con 364 días, el año se dividía en 52 semanas perfectas. Así, las fiestas religiosas importantes siempre caerían en el mismo día de la semana. Para Jubileos, esto era una señal clara del orden perfecto de Dios.
Las ideas que presenta Jubileos buscan enfatizar que todo lo que describen otros pasajes de la Biblia estaba ya planificado por Dios mucho antes de que ocurriera. Un ejemplo de esto son las tabletas celestiales. En el libro del Éxodo se habla de las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por Dios y entregadas a Moisés. Pero el libro de los Jubileos presenta algo más. Dice que esas tablas de piedra eran, en realidad, una copia o un dictado de lo que ya existía en estas tabletas celestiales. Las tabletas celestiales eran, por tanto, el original divino, mucho más antiguo y completo. Así, los mandamientos que Israel recibió en el Sinaí no se crearon en ese momento. Eran parte de una ley eterna, una ley que ya existía, perfecta, en el cielo. Pero esta forma de organizar la historia y el tiempo no era casual. Tenía un propósito muy claro. El libro de los Jubileos quería demostrar algo importante. Quería mostrar que todo lo que sucede sigue un plan de Dios y estaba planeado. Y esto es precisamente lo que el siguiente secreto demuestra. Primer secreto: el origen cósmico anterior al universo. Para Jubileos, muchos eventos importantes ya estaban decididos mucho antes de lo que cuenta el Génesis tradicional. El libro retrocede en el tiempo de una forma sorprendente. Va incluso antes del primer día de la creación. Por ejemplo, afirma algo llamativo sobre los ángeles. Dice que fueron creados antes que la luz misma. Existían en un tiempo previo al mundo material. De hecho, el primer día de la creación en Jubileos es mucho más detallado. Antes de que el mundo tomara su forma visible, Dios ya había creado los cielos superiores, la tierra inicial y las aguas. Pero más importante aún, creó en ese día a toda la hueste de los ángeles. Esto incluía a los ángeles de la presencia, que sirven directamente ante Él, y a los espíritus que gobiernan los fenómenos naturales. Y hay más. El sábado, el día de descanso, también tiene un origen anterior. Según Jubileos, Dios estableció el sábado incluso antes de crear el cielo y la tierra. Esto significa que el sábado no fue solo para la humanidad. Era un principio cósmico, fijado desde la eternidad en las tabletas celestiales. La visión del jardín del Edén en Jubileos también tiene detalles únicos. Adán y Eva, por ejemplo, no estaban simplemente desnudos. El libro dice que portaban vestiduras especiales. Eran vestiduras de luz. Esto, según algunos, les otorgaba una condición casi angélica. Pero la diferencia más notable está en la figura de la serpiente. Jubileos no deja lugar a dudas en este punto. Identifica a la serpiente directamente con Satanás. Esta identificación es crucial. Desde el mismo inicio del relato humano, establece que existe la guerra espiritual, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Con estas variantes, el libro de los Jubileos ofrece una lectura diferente. Presenta un universo donde las leyes, los tiempos sagrados y los actores principales ya estaban definidos mucho antes de la creación del hombre. Y precisamente esto se ve reflejado en el siguiente secreto. El diluvio fue planificado por el mal. Segundo secreto: diluvio, nefilim, vigilantes y el origen de los demonios. El libro de los Jubileos proporciona más información sobre la corrupción que provocó el diluvio. Según el libro, esta corrupción empezó en el cielo. Fue planeada por las fuerzas del mal. Aquí aparecen unos seres, los vigilantes. Eran un grupo de ángeles que tomó la decisión de enseñar su conocimiento a los hombres. Querían guiarlos por el buen camino, pero pronto se desviaron. Enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Eran secretos del cielo que no debían revelarse. Hechicería, la astrología, la fabricación de armas y el uso de adornos para engañar. Estas enseñanzas sembraron aún más discordia y pecado en el mundo. Pero pronto, este grupo tomó una terrible decisión. Se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres humanas. De la unión de vigilantes y mujeres nacieron seres extraños. Eran los nefilim, gigantes de gran tamaño. Siempre tenían hambre. Primero acabaron con toda la comida de los hombres. Luego empezaron a comer animales. Tenían tanta hambre que se atacaban entre ellos. Incluso comían hombres. Por su culpa, la tierra se llenó de muerte, violencia e injusticia. Pero esta maldad tenía un jefe oculto. Jubileos presenta aquí a alguien clave, Mastema. El libro lo llama el jefe de los espíritus malos, el príncipe del odio. Él había sido quien había instigado toda la corrupción de los vigilantes. Ante la corrupción extrema en la tierra, Dios decidió actuar. Su plan era castigar a los vigilantes. Quería encerrarlos por sus pecados.
Entonces tomó la drástica decisión, limpiar la tierra de toda la maldad con un gran diluvio. Mastema, el jefe de los espíritus malos, vio amenazada la corrupción que había creado, pero entendió que no tenía suficiente poder para hacer algo en contra del Creador. Entonces intentó otra estrategia. Así, cuando Dios se preparaba para destruir a todos los espíritus impuros de los Nefilim, Mastema intervino. No intentó detener el diluvio en sí, ni el castigo de los vigilantes. Su plan era otro. Mastema se presentó ante Dios y argumentó que si todos los espíritus malignos eran destruidos, él no podría cumplir su propósito. No tendría siervos para tentar a los hombres y probar su lealtad a Dios. Necesitaba que algunos de estos espíritus permanecieran. Por eso, hizo una petición muy específica y astuta. Pidió a Dios que le permitiera quedarse con una parte de estos demonios. Los espíritus de los gigantes solicitó controlar una 10ª parte de ellos. Su plan era claro. Con estos demonios bajo su mando, podría seguir tentando a los hombres. Podría acusarlos ante Dios y llevarlos por el mal camino a lo largo de la historia. Y, de forma sorprendente, Dios aceptó esta petición. Permitió que Mastema retuviera ese porcentaje de espíritus malignos para ejercer su influencia en el mundo. Esta historia de ángeles caídos, gigantes devoradores y un jefe de demonios con un plan a largo plazo es muy importante. No es un simple relato de monstruos. Jubileos, con estos detalles, explica claramente el origen de una gran parte del mal en el mundo. Presenta una idea muy concreta. Los demonios que tientan a la humanidad son los espíritus inquietos de los Nefilim muertos. Estos espíritus no descansan porque tienen un origen híbrido, antinatural. Nacieron de la unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal. Por eso, su existencia es una fuente constante de problemas. Esto, claro, ofrecía una perspectiva diferente a la que tenían otros grupos religiosos. El libro del Génesis, por ejemplo, es muy breve y misterioso sobre los ángeles y los Nefilim, pero Jubileos llena esos vacíos con muchos detalles. Explica de forma muy directa el origen del mal activo. No solo la maldad que surge del corazón humano, también habla de una jerarquía de espíritus malignos, con Mastema como su astuto líder, operando con permiso divino para probar a la humanidad. Por eso, para el libro de los Jubileos, el diluvio no fue simplemente un castigo por la maldad de los hombres. No fue solo un desastre natural, enviado por un Dios arrepentido. Era mucho más. Fue el punto culminante de una intensa guerra espiritual. Una operación divina para limpiar la tierra de una corrupción sobrenatural específica. Los violentos gigantes y la influencia de sus padres, los vigilantes. Y esta batalla no terminó del todo con las aguas. La astucia de Mastema aseguró que una porción del mal, en forma de demonios, permaneciera activa en el mundo. Así, la lucha espiritual, según Jubileos, continuaría. Y por esta razón, la maldad continúa en el mundo. Pero quizás te preguntes qué papel tuvo Noé, el gran protagonista del diluvio, en todo esto. Jubileos también se pronuncia sobre esto, y de eso hablamos en el siguiente secreto. Tercer secreto. Las leyes divinas y Noé según Jubileos. Después de la corrupción y la intensa guerra espiritual, el diluvio finalmente llegó. Pero el libro de los Jubileos ofrece detalles precisos sobre este evento, incluso sobre su duración exacta. La inundación, supuestamente, no fue un periodo indefinido de lluvia y caos. Duró exactamente un año, un ciclo completo hasta que la tierra estuvo lista de nuevo. Y cuando acaba ese año, encontramos otra particularidad del libro, el lugar donde el arca de Noé finalmente reposó. El Génesis señala al monte Ararat. Sin embargo, Jubileos es diferente. Indica que el arca se asentó en el monte Lubar, uno de los picos de las montañas de Ararat, pero especificando un lugar distinto. Jubileos a veces reubica hitos geográficos importantes, ofrece así su propia cartografía sagrada, ajustando los escenarios de la historia divina. Tras el diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes, y este pacto, en la versión de Jubileos, ya incluía elementos fundamentales de la ley, elementos que según la Biblia se entregan mucho después a Moisés. Pero Jubileos sostiene que Noé ya los recibió. Se renovó, por ejemplo, la importancia del sábado, un recordatorio del descanso divino, ahora crucial para la humanidad renacida. También se estableció claramente la distinción entre animales puros e impuros, una guía esencial para la alimentación y los futuros sacrificios.
Pero quizás lo más sorprendente es la instauración de la fiesta de las semanas, también conocida como Shavuot. Jubileos la presenta como parte de este pacto con Noé, es decir, mucho antes de que fuera formalmente entregada en el Sinaí a Moisés. Esto refuerza una idea central de Jubileos: la ley es eterna. Sus principios ya existían y se revelan por etapas a lo largo de la historia. El mundo después del diluvio necesitaba un nuevo orden, una nueva organización para los descendientes de Noé. Así, el libro de los Jubileos cierra esta etapa con una escena muy significativa. Describe con detalle cómo Noé, siguiendo instrucciones divinas escritas en las tabletas celestiales, repartió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y aquí encontramos diferencias importantes con el relato del Génesis. En Jubileos, Noé no actúa solo por su cuenta, sigue instrucciones precisas. Además, la división de la tierra se hizo echando suertes. Esto aseguraba que la voluntad divina, y no la simple decisión humana de Noé, guiara cada asignación de territorio. Con esto, Jubileos quería mostrar que la distribución de los pueblos y las naciones no fue un accidente histórico, una simple consecuencia de migraciones, o la decisión personal de Noé. Estaba predestinada por Dios desde el principio, escrita en el cielo. Cuarto secreto: plagas y guerra contra dioses de Egipto. La salida de Egipto de los israelitas liderados por Moisés, según el libro de los Jubileos, no fue solo una liberación de la esclavitud, fue mucho más. Representó una batalla contra fuerzas espirituales oscuras que dominaban Egipto. Las plagas que cayeron sobre el país del Nilo tienen una explicación diferente en Jubileos. No eran simples señales para doblegar la voluntad del faraón. Cada plaga, dice el libro, era un ataque dirigido contra los dioses de Egipto. Estas eran consideradas entidades demoníacas, y todas ellas estaban bajo el mando de un viejo adversario, Mastema, el príncipe de los espíritus malignos. De hecho, Jubileos cuenta que Mastema mismo estuvo muy activo durante estos eventos. Por ejemplo, ayudó a los magos egipcios. Les dio poder para replicar algunos de los milagros de Moisés y Aarón, como convertir varas en serpientes. Así, intentaba desacreditar la obra de Dios. También influyó directamente para endurecer el corazón del faraón, para que no cediera. Pero la intervención de Mastema fue aún más personal y peligrosa. En un episodio sorprendente, el libro relata que Mastema intentó atacar al propio Moisés. Quiso matarlo antes de que Moisés pudiera siquiera comenzar su misión de liberar a Israel. El objetivo de Mastema era claro en cada acción: impedir por todos los medios la liberación del pueblo de Israel. Pero Dios intervino con poder. Ejecutó sus juicios sobre los egipcios y sus dioses. La muerte de los primogénitos de Egipto fue el golpe final y devastador. Esta plaga significó la pérdida del heredero en cada familia egipcia, desde el faraón hasta el siervo. Demostró la supremacía absoluta de Dios sobre la vida y sobre cualquier otra deidad o poder en Egipto. Tras esta plaga y por un tiempo, Mastema fue atado. Su poder fue contenido por los ángeles de Dios, mientras Israel se preparaba para salir. Sin embargo, su malicia no terminó ahí. En el último momento, fue liberado cuando los israelitas estaban escapando a Egipto. Entonces Mastema corrompió una vez más el corazón del faraón, le incitó a cambiar de opinión y a perseguir a Israel con su ejército hasta el Mar Rojo. Buscaba su destrucción final, incluso después de la aparente derrota. Quinto secreto: la verdad oculta de los patriarcas. Jubileos presenta a los patriarcas de forma especial. No solo eran hombres de fe, también conocían y seguían una ley divina. Esto es importante. Significa que su rectitud no venía solo de su cultura, venía de esta ley divina, perfecta y sin cambios. Un ejemplo curioso y especial de esto es la circuncisión de Abraham según el libro de los Jubileos. No era simplemente un pacto con Abraham y su tiempo. Jubileos le da un origen mucho más antiguo y elevado. Dice que la circuncisión era un mandato directo del cielo. Y aquí está lo curioso. Esta ley ya estaba escrita en las tabletas celestiales. Esto ocurrió incluso antes de que Dios creara el mundo. Por eso se habla de un origen eterno de la circuncisión. No fue una ley nueva inventada para Abraham. Era un principio divino que existía desde siempre, parte del diseño original de Dios. Además, Jubileos indica que la práctica de la circuncisión no empezó en la tierra con los hombres. Según Jubileos, nació en el cielo.
El libro incluso sugiere que era una ley que se aplicaba a los ángeles que estaban en presencia de Dios. Esto es muy diferente a la narración que encontramos en el Génesis. En Génesis, Dios establece la circuncisión con Abraham en un momento específico de su vida. Allí es una señal física, en la carne, del pacto entre Dios y su pueblo escogido. Pero Jubileos, al insistir en este origen eterno y celestial, le da un peso mucho mayor. Ya no es solo un rito terrenal importante para un pueblo, la convierte en parte del orden cósmico y fundamental de Dios. Además, Abraham no aprendió todo sobre Dios y su ley por sí mismo. El libro de los Jubileos cuenta que tuvo encuentros directos con ángeles. No fueron visitas casuales o breves. Estos seres celestiales, a veces identificados en la tradición como el poderoso ángel de la presencia, le enseñaron muchas cosas. Le transmitieron leyes específicas y un profundo saber de Dios. Por ejemplo, le mostraron con detalle cómo realizar los sacrificios de una manera que fuera agradable a Dios. También le instruyeron sobre cómo y cuándo celebrar ciertas fiestas importantes. Entre ellas estaban la fiesta de las primicias, Shavuot, y de forma notable, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, con sus ritos particulares. Y todo esto ocurrió mucho antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. Esto muestra una idea clave y recurrente en Jubileos. La ley entregada en el Sinaí no fue algo nuevo, ya había sido revelada por Dios a los patriarcas fieles. Génesis, el libro bíblico, también muestra ángeles o mensajeros divinos visitando a Abraham. Estos discuten con él el terrible destino que le espera a Sodoma y Gomorra. En Génesis, estos seres actúan principalmente como portadores de mensajes cruciales o como ejecutores de decisiones divinas. Pero el libro de los Jubileos va un paso más allá. Detalla con mucho más énfasis cómo los ángeles instruyeron activamente a Abraham en un cuerpo de leyes y estatutos divinos. No eran solo anuncios, era una verdadera enseñanza. Y hay más detalles curiosos sobre el conocimiento que adquirió Abraham. Jubileos también dice que Abraham no solo aprendió directamente de los ángeles, también se dedicó a estudiar libros antiguos. Eran escritos heredados de sus antepasados, como Noé y Enoc. Para poderlos leer, los ángeles enseñaron a Abraham el hebreo, la lengua que según Jubileos se hablaba en el cielo. Sexto secreto. El pecado queda registrado como deuda. El libro de los Jubileos tiene una idea muy seria sobre el pecado. No lo ve solo como un simple error humano pasajero, lo presenta como algo con consecuencias profundas y duraderas, unas consecuencias que llegan incluso hasta el cielo. Según Jubileos, las malas acciones, especialmente las que son graves y deliberadas, se registran meticulosamente, quedan anotadas en las tabletas celestiales. Esto, para Jubileos, significa una verdadera deuda pendiente ante Dios. Esta idea muestra una visión de Dios como totalmente justo y omnisciente. Él ve todo, nada se le escapa, y cada pecado, como una deuda, espera una forma de resolución, ya sea a través del castigo, el arrepentimiento sincero o el perdón dentro del gran y misterioso plan de Dios. Con esta idea en mente, Jubileos relata de nuevo la historia de José, el amado hijo de Jacob, y le da otra perspectiva. Él también vivió bajo esta ley y protección divinas. Su historia es conocida por la terrible traición de sus hermanos. Ellos, consumidos por la envidia debido a los sueños de José y al favor especial que su padre Jacob le mostraba, planearon deshacerse de él. Primero consideraron matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito. Así engañaron a su padre Jacob, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a su hijo favorito. En Egipto, José enfrentó años difíciles y muchas pruebas. Pero el libro de los Jubileos cuenta otro detalle importante y revelador sobre la traición de sus hermanos. Se registró como un pecado muy grave, un pecado que quedó escrito con todo detalle en las tabletas celestiales. Génesis, el libro bíblico, se enfoca en el eventual arrepentimiento de los hermanos y el perdón que José les otorga. Pero Jubileos añade este detalle crucial del registro celestial. Era la prueba de que el mal cometido tenía un peso real, una mancha en el orden divino y celestial. Mostraba que nada escapa a la vista de Dios
y que toda injusticia es anotada con precisión. Pero curiosamente, el registro de pecados en las tabletas celestiales no es solo para asegurar un castigo futuro. También contemplan, desde el principio, la posibilidad del arrepentimiento. Muestran que el plan de Dios es tan perfecto que tiene previsto cómo las personas pueden volver a Él y cómo el arrepentimiento también queda anotado en las tabletas celestiales. Aunque el grave pecado de los hermanos de José quedó anotado como una deuda en estas tabletas, el plan divino escrito en esas mismas páginas celestiales también contenía el camino hacia el perdón. Si el arrepentimiento era sincero y profundo, la deuda del pecado podía ser saldada o perdonada por Dios. No es que el pecado se borrara de la historia como si nunca hubiera ocurrido, pero si en las tabletas se registraba el perdón, podían obtener también el perdón de Dios. Este perdón, claro, dependía del arrepentimiento verdadero de los hermanos de José, y ellos, efectivamente, se arrepentirían profundamente años más tarde. La idea de un registro celestial en jubileos es, por tanto, muy profunda. Nos enseña que todas las acciones, buenas y malas, tienen consecuencias serias y son vistas por Dios. Pero, de forma igualmente importante, subraya que el plan divino siempre incluye la posibilidad de salvación y perdón para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón sincero. La misericordia y la justicia de Dios están íntimamente entrelazadas en estas tabletas celestiales. Séptimo secreto. Las repercusiones del primer asesinato. Jubileos considera que el pecado tiene una gravedad más grande de lo que habitualmente se presenta en la Biblia. No solo daña a las personas, sino que también daña la relación de la humanidad entera con Dios. El libro de los Jubileos explica con detalle cómo se rompió por primera vez esa armonía perfecta y da una versión diferente a la historia de Caín y Abel. Jubileos añade detalles que no están en el Génesis. Por ejemplo, Jubileos pone nombre a las hijas de Adán y Eva, mientras que Génesis no especifica quién fue la esposa de Caín. En Jubileos, una de estas hijas fue Awan, quien, dice el libro, se casó después con su hermano Caín. Estas uniones entre hermanos eran necesarias al principio, explica Jubileos, para que la tierra se poblara. El conflicto entre Caín y Abel tuvo un final terrible, el primer asesinato. La causa del problema, según Jubileos, fueron sus ofrendas a Dios. Abel escogió lo mejor de sus primeras ovejas, y Dios aceptó su ofrenda. Quizás una señal del cielo, como fuego, la consumió. Pero Caín ofreció frutos de la tierra, y su ofrenda no agradó a Dios igual. Esto muestra que para Jubileos, Dios mira el corazón y la calidad de lo que se ofrece, no solo el acto de ofrendar. Caín se llenó entonces de envidia y mucha rabia, y su cara mostró su enojo. Aunque Dios le advirtió del peligro del pecado, Caín llevó a su hermano Abel al campo, y allí, por celos, lo mató. Génesis es más breve sobre los detalles internos de este conflicto y la advertencia divina. Jubileos, en cambio, proporciona bastantes más detalles de las repercusiones del primer asesinato en la tierra. Este acto terrible, la primera muerte de alguien inocente, tuvo una respuesta clara de Dios. De este hecho, dice Jubileos, surgió una ley muy importante para todos, la primera orden clara contra el asesinato. Pero esta no era una simple ley humana. Jubileos la presenta de otra forma muy especial. Era una ley del cielo, ya escrita en las tabletas celestiales desde antes de la creación, una regla de Dios para siempre, que Caín rompió de forma terrible. El Génesis muestra la gravedad del acto de Caín, pero Jubileos subraya que este acto violó una ley celestial preexistente y universal. Si bien Génesis también habla de una maldición sobre la tierra por el asesinato de Caín, Jubileos amplifica estas consecuencias, mostrando un impacto más profundo y duradero en la creación misma. Primero, la tierra misma quedó manchada. La sangre inocente de Abel, derramada violentamente por su hermano, contaminó el suelo. Esta contaminación tuvo efectos directos y visibles en la naturaleza. No dio buenos frutos como antes durante mucho tiempo, por varias generaciones. Así, la capacidad de la tierra para producir quedó disminuida como consecuencia del pecado humano. Pero el daño, desde la perspectiva de Jubileos, fue aún más profundo. El orden perfecto y la paz que Dios había planeado para su creación se rompieron con la entrada de la violencia. La muerte violenta, instigada por la envidia y la ira, entró en el mundo de los hombres. Esto creó una separación,
una herida, no solo entre Caín y Dios, o entre Caín y su familia, sino también entre la humanidad y el resto de la creación. El pecado introdujo un desequilibrio fundamental en el mundo, un desorden que afectó la relación armoniosa que debía existir entre los seres humanos y el entorno natural que Dios les había confiado. Por eso, Jubileos subraya que las consecuencias del pecado de Caín fueron cósmicas, no solo personales o familiares. Octavo secreto: los ciclos divinos de 49 años. El libro de los Jubileos hace especial énfasis en los años sabáticos. Estos ocurren de forma regular, cada 7 años. El séptimo día de la semana es un día de descanso sagrado, directamente ligado al descanso de Dios en la creación. Pero también, el séptimo año sabático tiene una importancia especial. Durante este año sabático, el libro de los Jubileos enseña que la tierra debe reposar completamente. No se debe sembrar en los campos ni podar las viñas. No se debe cosechar de la forma habitual, buscando el beneficio. Es un descanso ordenado por Dios para la creación, un principio de respeto profundo por la tierra que Él dio y que también necesita recuperarse. Pero el ciclo más grande, y quizás el más importante, es el jubileo. Se celebra después de que han pasado 7 ciclos de 7 años, es decir, después de 49 años. El año siguiente, el año 50, es proclamado como el año del jubileo, un tiempo muy especial de liberación, restauración y renovación profunda para toda la comunidad. Un detalle muy curioso y exigente de este sistema es que la tierra no solo descansaba durante el año 49, que también era sabático, también debía descansar durante el año 50, el jubileo. Esto significaba 2 años seguidos sin siembra ni cosecha organizada. Esto, para la población, era un esfuerzo gigante y una prueba de fe enorme. Durante el año del jubileo sucedían cosas extraordinarias. Eran mandatos divinos diseñados para actuar como un verdadero reinicio social y económico. Buscaban restaurar la justicia y la libertad original del pueblo. Los esclavos hebreos, por ejemplo, debían ser liberados. Sin importar cuánto tiempo hubieran servido o la causa de su esclavitud, recuperaban su libertad y podían regresar con sus familias. Además, las deudas eran perdonadas. Esto ofrecía una oportunidad para que las personas y las familias comenzaran de nuevo, sin la pesada carga de deudas antiguas que no podían pagar. Y de forma muy importante, la tierra que había sido vendida o que se había perdido por deudas debía regresar a sus clanes y familias originales. Así, se evitaba que la tierra se acumulara en pocas manos de forma permanente. Se preservaba la herencia familiar que Dios había asignado a cada tribu y familia en Israel, manteniendo una sociedad más equitativa. Estos ciclos de descanso y liberación no eran simples costumbres sociales o económicas. Para el libro de los Jubileos, eran leyes divinas fundamentales. Estaban escritas, como todos los mandatos cruciales, en las tabletas celestiales. Su propósito era profundo y múltiple. Buscaban recordar a Israel que Dios es el verdadero dueño de la tierra y del tiempo. También enseñaban sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la necesidad de restaurar periódicamente el orden original querido por Dios. Ignorar estos años sabáticos y de jubileo, según advierte Jubileos, traería graves consecuencias. Sería una afrenta directa al plan divino. Resultaría en castigos que afectarían a toda la nación, como la pérdida de la tierra o el exilio. Noveno secreto: Enoc y la armonía matemática del calendario de los jubileos. El calendario que propone Jubileos está muy ligado a la figura de Enoc. Según tradiciones antiguas que Jubileos respeta, Enoc fue quien recibió de los ángeles los secretos del sol, la luna y las estrellas, y con ellos este calendario perfecto. El calendario de Jubileos es, ante todo, muy ordenado y simétrico. Se basa en un año de exactamente 364 días. Este número no es casual ni aproximado. Se divide perfectamente en 52 semanas completas, sin que sobre ni falte un solo día. Todo en este calendario parece resaltar la importancia del número 7, un claro símbolo de la perfección divina y de la obra de la creación completada por Dios. Cada semana, por supuesto, tiene 7 días. El año se organiza también en 4 estaciones distintas: primavera, verano, otoño e invierno.
Y aquí viene otro detalle interesante que muestra su regularidad. Cada una de estas 4 estaciones dura exactamente 91 días. 91 días son 13 semanas exactas. Así, cada trimestre del año comenzaba siempre en el mismo día de la semana. De hecho, un detalle curioso es que el año nuevo en el sistema de jubileos siempre empezaba en un miércoles. Este era el 4º día de la creación, el día en que Dios, según el Génesis, creó el sol, la luna y las estrellas. Y esto tenía una consecuencia práctica muy grande para la vida religiosa. Todas las fiestas importantes, como la Pascua, Pentecostés o Fiesta de las Semanas o los tabernáculos, caían todos los años en el mismo día de la semana. Esto eliminaba cualquier confusión o debate sobre cuándo celebrar los momentos sagrados. Esta estructura le daba una gran simplicidad matemática y una previsibilidad total. Era muy diferente al sistema lunar que seguían otros grupos, incluido a veces el Templo de Jerusalén. El calendario lunar es más complejo de seguir para un año agrícola o solar. Requiere ajustes frecuentes, como añadir meses intercalares para alinearse con las estaciones y el ciclo solar real. Pero el libro de los jubileos no solo presenta su calendario como más simple o práctico, lo presenta como el único calendario verdadero y querido por Dios. El libro advierte con mucha seriedad sobre las consecuencias de abandonarlo. Dice que seguir el calendario lunar para fijar las fiestas sagradas es un error grave. Traería caos y desorden a los tiempos sagrados. Las fiestas se celebrarían en días equivocados, perdiendo así su verdadero significado y conexión con los eventos divinos. Y las consecuencias de este error, advierte Jubileos, serían terribles. Provocaría el rechazo divino. Dios se apartaría de aquellos que ignoren su calendario celestial, el cual estaba inscrito, según el libro, en las tabletas celestiales. A pesar de no ser el calendario oficial del templo durante largos periodos, este sistema de 364 días tuvo importantes seguidores. La comunidad de Qumrán, por ejemplo, el grupo que nos dejó los famosos rollos del Mar Muerto, parece haber utilizado un calendario solar muy similar, sino idéntico. Esto explicaría en parte su profunda separación de las prácticas del Templo de Jerusalén. Al seguir un calendario diferente, que consideraban el único legítimo, celebraban las fiestas y los días sagrados en fechas distintas. Era una forma de afirmar su pureza y fidelidad a lo que creían era la ordenanza original de Dios. Y más sorprendente aún es la persistencia de este antiguo calendario a lo largo de los siglos. No desapareció por completo con la destrucción del templo o la dispersión de grupos como el de Qumrán. Ha sobrevivido, de forma notable, en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Allí, este sistema de cómputo del tiempo todavía se utiliza para calcular algunas fechas importantes y estructura parte de su calendario litúrgico. 10º secreto: la profecía secreta de Moisés y el destino de Israel. El libro de los Jubileos presenta una profecía casi apocalíptica. Es una extensa visión del futuro. Esta revelación fue entregada a Moisés por el mismo ángel de la presencia, el principal mensajero celestial que sirve ante Dios. Esto ocurrió, según el libro, durante esos 40 días y 40 noches que Moisés pasó en la montaña sagrada. El ángel le anunció con claridad la futura apostasía de Israel. Predijo que el pueblo de Israel se apartaría de Dios y de sus leyes sagradas. Como consecuencia directa de esta infidelidad y desobediencia, vendría el castigo divino. El ángel habló del exilio. El pueblo sería llevado lejos de la tierra prometida, disperso entre las naciones. Y, con un dolor inmenso, se anunció la futura destrucción del templo de Jerusalén. El lugar sagrado donde Dios había elegido poner su nombre sería profanado y reducido a ruinas. Estos anuncios se parecen mucho a las advertencias y lamentos de los profetas bíblicos como Jeremías o Ezequiel. Ellos también hablaron del exilio y la caída del templo como resultado de los pecados de Israel. Pero la profecía no se quedaba aquí. La profecía de Jubileos hablaba de tiempos de una maldad extrema en la tierra, quizás periodos donde la influencia de Mastema y sus espíritus malignos crecería de forma alarmante. Juicios severos no solo sobre Israel, sino también sobre los pecadores y las naciones opresoras que se habían levantado contra el plan de Dios. Esto recuerda a pasajes del libro de Daniel o del libro de Enoc, donde se describen grandes tribulaciones.
Sería un tiempo de prueba intensa, una purificación por el fuego para los pocos fieles que quedaran. Teológicamente, este material apocalíptico subraya la seriedad del conflicto entre el bien y el mal, y la necesidad de una intervención divina decisiva para restaurar el orden. Sin embargo, la extensa visión revelada a Moisés no terminaba en oscuridad y desesperación. Después del largo periodo de castigo y sufrimiento por los pecados, el ángel anunció una redención final. Dios, en su misericordia, no abandonaría a su pueblo para siempre. Llegaría un tiempo de arrepentimiento verdadero, un retorno sincero a la ley y al pacto, y con ello se iniciaría una nueva era de restauración y bendición. Esta profecía se parece fuertemente a las visiones del final de los tiempos en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, donde también se habla de una nueva Jerusalén y la erradicación del mal. Jubileos describe un futuro donde Dios crearía un cielo nuevo y una tierra nueva, un tiempo en que Él moraría con su pueblo en santidad y paz eternas, y el templo sería renovado y perfecto para siempre. Si esta interpretación del libro de los Jubileos te interesó, prepárate, porque la Biblia misma también guarda muchos pasajes extraños, textos que a menudo se evitan por ser difíciles o desconcertantes. Haz clic en el video en pantalla para descubrir estos pasajes extraños, su interpretación y otros secretos increíbles.